no era una cuestión proveniente de una corazonada malintencionada, ni tampoco relacionado con una inquietud que invade su corazón y hace pensar que algo malo pueda ocurrir. No, no era eso y Kusina entendía a la perfección aquello, porque rumbo a la sede donde las finales de los exámenes Chunin se darían se percató del desplazamiento de una gran cantidad de ambos que saltaban por los tejados, corrían por las calles y otros en grupo se dirigían a las murallas en los límites de Konoha. Era más que suficiente ese exasperante espectáculo para entender una cosa que le preocupó. Para que la élite de entre la milicia custodiada y dirigida por la misma sombra del fuego esté esparcida de tal forma, es porque era ignorante a algo que no era de su conocimiento. Kusina-san, ¿se encuentra bien? La infante voz de su acompañante logró sacarle de sus pensamientos, girando su mirada a un lado la posaría en Karin que le acompañaba. Sí, me encuentro bien pequeña. Musitó y dejando a un lado el malestar de su pecho, acarició la cabellera de la menor sutilmente, generando con ese tacto que las mejillas de la niña tomarán una tonalidad parecida a sus rizos producto del cálido gesto que le entregaba su líder. No puedo esperar ver a Goku-kun, será muy genial verlo combatir. Al separar su mano la mayor, Karin dejó ver el entusiasmo que tenía por las finales, aunque todo su interés era dirigido hacia el azabache, algo que no era exclusivo de ella, porque todo aquel que haya escuchado o visto las hazañas del Son sentiría lo mismo, esas ansias por presenciar la fuerza que doblegó a lo mejor de lo mejor entre los Uzumakis, que hizo ceder al conocido Zabuza demonio entre la niebla y salvar a la heredera Hyuga de las manos de aquellos que buscaron una vez el apreciado don del Byakugan. No parecía estar tan tensa como la matriarca Uzumaki, tal vez sea por la apreciación mencionada anteriormente. Ese anhelo parecía ser suficiente para que no se percatara de lo que sucedía por los lares donde transcurría, tampoco es que pudiera intuir la situación, todo era reducido al imaginario de que las cosas en la villa se manejaban de esa forma, pensamiento típico de alguien nuevo que se decidiera por vivir y ser parte en la nación entre las hojas, pero esa percepción cambió drásticamente segundos después, porque ya cerca de la sede donde se llevarían las finales el mal augurio de Kusina se hizo presente. Fue en ese instante que supieron que un mal había acobijado la reluciente Konoha, uno que hizo incluso al sol ceder porque una breve oscuridad arropó todo cuanto pudiese, uno que tensó el cuerpo de las pelirrojas a tal punto que detuvieron su andar, permanecieron incapaces de hacer algún movimiento diferente, presas de la incertidumbre generada que se rompió cuando la venidera onda de choque que se generó les expulsó metros atrás, arrasando todo a su paso. Casas, calles, estructuras y monumentos. Nadie encontró escape y una predominante capa de polvo se solidificó hasta abarcar distancias considerables, siendo donde más se concentraba en el lugar en el que todo ese mal se desarrollaba. Si te gusta esta clase de contenido suscríbete si no lo estás, personajes, anime, música, manga e imágenes no son de mi propiedad, los créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 57. Ataque a Konoha. Se les reveló la epifanía bruscamente, detallándose por sí sola en una devastación que acompañó el alarido de la bestia con cola que fue a parar estrepitosamente fuera de los territorios del Coliseo, pero los estragos no serían ajenos para los que aguardaban en la seguridad de los muros del octagonal panorama, porque el monstruo había impactado lo suficientemente cerca como para que la presión que se generó en la corteza hiciera que la sólida edificación lateral se derrumbase sin más, dándole paso a un desenfrenado viento que arrastró a todos sin defensa que le contrarreste. Ninjas de Konoha y Tsunagakure, personas comunes y los legendarios guerreros que permanecían aún entre la catástrofe, fueron incapaces de dar fe a lo que ahora sus desorbitados ojos miraban, aunque de lo que pudieran apreciar ya no quedaba nada, los escombros de la devastación imposibilitaron mirar algo más que no sea el humo que se alzaba espeso.
pero debían de atenerse al peor escenario posible, y el Shukaku fue respuesta suficiente a eso cuando su silueta se percibió entre el polvo, tan grande que la luz del sol se vio una vez más insignificante, y un rugir que expresaba un arcaico odio y muerte se esparció como el quiebre de un relámpago por toda la villa de la hoja como una señal apocalíptica. Todo aquel que vivió la noche trágica de hace ya más de una década recreó la lúgubre escena sobre el lienzo de la actualidad, en la que el zorro elaboró la masacre y pintó el crepúsculo con la sangre de los miles y miles de inocentes que fallecieron. Eso parecía volver a repetirse. Caso parecido era el de los provenientes del país del viento, porque si algo compartían con los de la hoja era ese temor que ahora retornaba a sus cuerpos. Rápido, evacúen a todos. Hiruzen reaccionó antes que nadie y puesto en pie ordenó con temblorosa voz a los ambos de su confianza que velarán por la protección de los espectadores que al momento siguiente empezarían a correr despavoridos hacia todas las salidas en busca de escapar de la tragedia. Poco tiempo pasó para que ahora se oyera de fondo el bullicio afligido que se esparció y llenó el oído de todos y entre la poca visibilidad que había se empujaban, tropezaban y golpeaban a cualquiera sin distinción alguna. La naturaleza de sobrevivir había sido puesta en su punto máximo y ahora mismo la prioridad era huir de los áridos ojos de la bestia con cola. Hinata, ven conmigo. Yashi alteradamente tomó la mano de su hija, mientras que con su otro brazo sostenía a Hanabi que no dejaba de llorar, siendo empujado en repetidas ocasiones por los que escapaban ansiosos. La mayor de las hermanas se mostró absorta, con sus ojos totalmente abiertos, sin despejar su albina retina allá donde Goku seguía posando o creía que así era, pues nada podía distinguir que no sea esa nube amarillenta generada por la piel del Shukaku que hizo ademán de hacer su primer movimiento, uno que avivó más la destrucción en la aldea, pues el monstruo meció su gruesa cola la cual se derramó en un barrido horizontal a sus espaldas, arrasando más el escenario y los infortunados fueron atrapados en esa colisión, lanzados junto a los restos de edificaciones por los cielos ante el empuje de esa fuerza que volvió a mecerse erguida cuando su transcurso cesó y al aterrizar los restos de destrucción producían más daño donde su poder no alcanzaba a llegar. En ese solo acto más de un centenar de vidas fueron arrebatadas, familias enteras extintas en ese efímero lapso de tiempo, demostrando que la aparición de una de estas cosas era la presencia de la mismísima parca que dejaba por donde pasase desolación y muerte. Después de ese último azote, Yashi con más fuerza de la debida arrastró a una incrédula Hinata, guiada con dificultad entre la aterrada multitud. Goku aún seguía allí abajo, en medio del peligro, su pequeño corazón se estrujó al igual que el de las demás chicas que mantenían relación con el joven. Naruko, Satsuki, Mikoto, Ino, Hinata, Hanabi, todas ellas experimentaron esa angustia, sus pechos se reprimieron de tal forma que la respiración fue nula y sin importar dónde se encontraran esos ojos no dejaban de ver allá donde el Saiyan permanecía sin mostrar rastro alguno para que sus almas pudieran estar en paz, pudieran descansar del ininteligible escenario que les hacía imaginar posibilidades que sin importar que fuese solo eso, una simple posibilidad, les hizo derramar el lago de sus lágrimas que no pudieron contenerse más. Al final, todas no pudieron retraer más eso y entre el ensordecedor ruido, gritaron su nombre con la esperanza que él les escuchara. Son Goku. Ella era la que más atormentada estaba, quieta, como una estatua que mantenía su vista al frente, su demacrada figura empeoró cuando unas pronunciadas corrientes de agua se deslizaron por su brillante piel, incluso, cuando su hermano le tomó de su mano y le obligó a correr hacia la salida, no podía salir de esa parálisis y su cabeza no dejaba de pronunciar con lamento esos dos nombres que la tenían en ese deplorable estado. Goku, Gaara. El bullicio inundaban sus oídos, los lamentos compartidos se amortajaron en un cúmulo desagradable, como una espada que atraviesa su cuerpo, y el sufrimiento de esa herida se acrecentara con cada minuto que pasase, y allí, inmóvil entre la tormenta que a su alrededor se desataba, la mirada pareció perderse en esas opacas cuencas, como si la vida se le hubiese sido arrebatada.
Sus sentidos tomaron el papel de un verdugo que lo martiriza sin compasión, recordándole con cada alma que se desvanecía la naturaleza que representaba. Solo veía sin poder hacer nada, viéndose tan incompetente y frágil a medida que ese lamento se hacía más tortuoso. ¿Qué había cambiado al llegar aquí? Urashiki miró extasiado el estado del chico mediante el Byakugan, que le permitió detallar su figura. Todo iba según lo planeado y aprovechando esa posición, acortó el trayecto que les separaban y en un parpadear ya estaba delante del sol. Sus ojos en un lapso efímero transmutó a una esclerótica rojiza, que le permitió elaborar la partitura de la realidad a espaldas de su presa con destino hacia las afueras de esta dimensión. Tomando a Goku firmemente lo empezó a arrastrar hacia esa oscuridad que poco a poco los fue consumiendo. El chico no mostró reacción alguna. Esto facilitaría mucho las cosas, pero la sonrisa del Otsutsuki no se presentó esa vez. No había motivos, porque en ese corto tiempo que le agarró de sus prendas bastó para presenciar como la mirada muerta del pelipunta le fulminaba. Su cuerpo en respuesta sintió un frío tan distinto al ambiente del universo que también conocía, totalmente distinto. Este era uno que se introducía en sus huesos, penetraba su alma y arrancaba su vida. Eso era un indicio que debió saber por la grave falta que acababa de cometer el Otsutsuki, cometiendo uno de los mayores pecados que se pudieran elaborar en ofensa hacia el monstruo que despertó, y llevarlo al supuesto lugar donde tendría una supuesta ventaja. Sería su infierno, un infierno peor al que se menciona en los cuentos e historias, porque este sería real, de carne y hueso, el cual se encarnará de la manera más bizarra posible en ese ser anómalo y absoluto, y con esa idea, la figura de ambos se esfumó. El cielo escapotado en esa tonalidad rubí recibió a los recién llegados, expulsados desde la abertura que les condujo, siendo Goku el único entre los dos que dejó que la gravedad del sitio llevara su cuerpo hasta chocar en contra de la superficie, aterrizando de pie con su cuerpo firme y su arma aún en mano. A pesar de lo nuevo que resultaba el entorno, no le dio importancia, porque su rigidez no cambió. Urashiki seguía inquieto. ¿Qué era esto? Su típica actitud burlona fue ahora reemplazada por una cautelosa postura, viendo con recelo a Goku que permanecía con su cabeza gacha, sus puntiagudos mechones recubriendo gran parte de esa mirada que mantenían limitado un cósmico horror que no se podía comprender. «Respóndeme». Sus rotos labios musitaron por fin, una voz que puso más alerta al Otsutsuki. «¿Qué buscas con esto? ¿Qué ganarás al matar a tantas personas? Respóndeme antes de que te empiece a destrozar», concluyó, meciendo su arma en mano e intentando con eso contener su acrecentada furia. ¿Qué busco?, empezó a decir, pero se detuvo antes de continuar, notando como los pelos del joven se empezaban a alzar. En ese instante su longeva experiencia le dijo que debía de escoger muy bien lo que iba a decir. «Solamente busco tu poder, esa fuerza que tienes, Son Goku. Esto solo es un bajo precio para lo que ganaré al final», dijo por fin, tensionando el agarre de su arma moldeada en chakra, cuando una leve brisa golpeó su rostro y que rápidamente se aglomeraron en ráfagas que le lograron echarle hacia atrás. Fue la respuesta de algo abstracto la que presenció, no siguió lo que su corazonada e instinto le reveló, y la poca paciencia se extinguió como la vida de una solitaria estrella en la infinitud de la existencia. En ese momento entendió el destino que se le apartó en lo que le quedaba de su miserable vida, uno que comenzó a volverse parte de lo real con el primer golpe proveniente de la bestia, tan rápido que explicar en qué momento se movió resultó inalcanzable, tan fuerte que si las supernovas consolidasen su potencia en puños serían de esta forma, y así, su cuerpo cedió y se unificó con la tierra bañada en sangre de esa dimensión que meció su existencia, generándose un cráter descomunal en la nueva posición del Otsutsuki que testificaba la incognoscible fuerza que había sido liberada.
Ponerse en pie le resultó complicado, su cabeza daba vueltas y los efectos del anterior azote se plasmaban en un atormentable desgarre cerebral, su cuerpo ahora era presa de una contusión estresante, una que en su vida nunca experimentó y las articulaciones de sus extremidades no parecían funcionar. ¿Qué mierda había sido eso? La sangre en el Otsutsuki se derramaba a cántaros desde sus fauces y piel, no lo había pasado para nada bien y eso estaba claro, más para alguien que en su vida tan extensa, donde el pasar de las eras significaba un suspiro, jamás había sido golpeado de esa forma y de allí lo nuevo de esta sensación, una sensación que recorría cada centímetro y le hacía saber entre el velo de su ignorancia que enfrentarse a Son Goku fue el mayor error que jamás haya podido cometer y en ese martirizante instante intentaría recomponerse pero no podía, era como si se le hubiera arrebatado el control de su cuerpo y lo único que logró conseguir fue ponerse de rodillas en medio de la devastación, respirando con agitación, pero el temor retornó con más intensidad al sentir como unos ojos desde la espalda le señalaban. ¿Sabes cuántas personas has matado?, dijo la voz, y Urashiki sin tiempo en volverse hacia ese ser, sería sostenido de su cráneo con tanta presión que sus cuernos se resquebrajaron y los trozos cayeron ante él, soltando un grave grito de agonía cuando esa mano empezaba a aplastarle los sesos junto a sus vasos sanguíneos, el rojo mar rebosaba ahora desde su Rinnegan como un llanto tétrico, las orejas daban paso al desfile rojo hasta recubrir sus blancas mejillas y antes de que pueda hacer algo al respecto si es que podía, el ente en el que se había convertido Goku sumergió su rostro en la destruida superficie, callando sus plegarias. ¿Sabes cuántas familias has matado? ¿Sabes todo lo que has ocasionado? Ahora susurró, tan cerca de él que la respiración del joven recorrió la sien del lamentable Urashiki que poco o nada podía hacer, solamente mecer sus piernas con desespero a medida que la fuerza del chico aumentaba en donde seguía sosteniéndole. Las palabras de Goku eran cargadas con un odio tan profundo que la única manera de liberarlo era de esta forma, un resentimiento y dolor que se ocultaban en la mirada sin brillo que ahora poseía. Esos centenares y millares de ki vinieron a él, atacándole, como una culpa que él también debía cargar porque fue en parte el causante de este desastre al ser el blanco de búsqueda, todo si él no hubiera estado aquí, si no estuviera en la aldea, todas esas vidas no se hubieran perdido, ahora entendía muy bien esas palabras que hace ya años se le fueron entregadas. Tú atraes los problemas. ¿Cuánta verdad había en eso? Una verdad que alimentó su frustración, ahora todo ese desprecio lo abrazó para sí mismo, ese sentimiento se descargaría hasta poder encontrar saciarlo sin importar las consecuencias que eso pueda traer y los daños en su cuerpo que se pudieran generar, él debía pagar y si su vitalidad era lo que debía entregar para ese cometido entonces que así sea. Sacando al Otsutsuki de la tierra, lo lanzaría con tal fuerza fuera del hundimiento terrestre que todo atrás de él fue destruido y el escenario se estrujó, la bruma se remolinaba a su alrededor a medida que no podía retomar el control, y así hubiera seguido si no fuera por la dureza del báculo que desde las espaldas le recibió, rompiendo sus costillas a tal punto que se pudo escuchar el sonido que generó la fracturación, con ese nuevo dolor latente otra vez descendió, encontrando límite al chocar con la plataforma bajo ellos. No puedo verlo, habló con una agitada respiración e incapaz de seguir la velocidad del Saiyan, la tensión que había en su cuerpo le hizo tambalear cuando trató de ponerse en pie y lo consiguió con apoyo de su arma, pero ni bien pudo pensar en qué haría o ver dónde se encontraba Goku cuando vio a la lejanía cómo se acercaba una vez más esa anomalía oculta en el cuerpo de un infante y tratando de defenderse del próximo ataque puso su rojo báculo al frente suyo, grave error, porque ante sus ojos vio como su consolidación de chakra se desvanecía en un rubí polvo que se mezcló con la luminiscencia del ambiente, entre esa escarcha bermeja Goku le señalaba y se pasmó cuando nuevamente encontró el contacto visual del chico, pero otro grito de sufrimiento se presentó cuando la potencia de ese armamento que portaba encontró destino en una de sus rodillas, aquel báculo se plantó en ese hueso y le desgarró la tibia y cuádriceps de una forma horrenda que el cartílago, ligamentos, fémur y tendones giraron de una manera horrorosa. Extremidad perdía fortaleza por tal brutal golpe de ese furtivo báculo.
Pero los gritos del Otsutsuki no fueron oídos por más tiempo, porque apenas su roto apéndice tocó el suelo un rodillazo del Saiyan le recibió de lleno en su barbilla, estirando su cuello hacia atrás y su vista quedó en negro puro por breves instantes, había perdido la conciencia y solo bastaba ver cómo su pupila se perdía en la blanca retina. Trató de atacar en cuanto pudo hacerlo en su delirante estado, pero lo único que golpeó fue un fantasma porque la figura de su rival se desvaneció y palideció cuando el pequeño cuerpo de la bestia se deslizó por su brazo cual un roedor ágil y ejerciendo la suficiente fuerza en sus músculos, le dislocó todos los huesos de esa zona con ayuda de una formidable llave. Codo, muñeca, mano, hombro, todo eso fue evaporado sin oposición alguna ante la sanguinaria muestra del chico, que no se detuvo allí pues hizo que los posteriores gritos del Otsutsuki cesen por una fuerte patada que se estampó en su boca, ahora siendo su nariz la que siguió el mismo destino que sus huesos. La capacidad de noción se le esfumaba al igual que toda su altanera confianza, porque lo que se encontró no era lo que en un principio esperaba, ¿cómo alguien con tan corta edad podía ser dueño de tal fuerza? Su mente divagaba a la par que la tortura seguía, no supo cómo acabó en esta forma, siendo brutalmente golpeado por un ser presuntamente inferior, el orgullo de su clan estaba siendo pisoteado, pero ¿el que podía hacer al respecto? Nada funcionaba contra la eminencia con la que se enfrentaba. Su Byakugan se veía inútil ante la velocidad de ese ser, su par de Rinegans no podían anticiparse a la ferocidad de sus nudillos, y el báculo permeaba cualquier defensa que opusiera en respuesta. Era guiado por un rencor profundo en su pecho y si lograra mirarse ahora mismo su reflejo, no se reconocería. El Otsutsuki podía dar fe a eso, en esos ojos ya no se podía encontrar la bondad que tanto le diferencia, ahora solo había una profunda iris opaca, su sonrisa era un baño de sangre sobre su semblante que se camuflaba perfectamente con la luz lunar, sus manos tomaron el rol de inquebrantables espadas que acribillan una y otra, y otra, y otra, y otra vez sobre su víctima, desahogando todo lo que su corazón transmitía, pero a pesar de eso, sentía que no era suficiente porque aún la culpa seguía en él, y eso fue suficiente para que siguiera atrofiando más la figura de Urashiki, que para este punto ya ni podía presentar una defensa digna. Pero si creía que la verdadera fuerza de Goku era esta no podía estar más equivocado, aún con el estado de su corazón, la verdad es que uno solo de esos mortales golpes sería suficiente para arrebatarle la vida, mas él no quería que las cosas terminaran tan rápido y contuvo la tensión que manejaba para causarle sufrimiento y hacerle vivir una pesadilla, siendo este un destino peor que la misma muerte, porque un solo golpe era eso, el dolor se marcharía rápido, pero en cambio, ahora era presa de miles y miles de puñetazos, había sido condenado a un castigo que si apenas podía soportar y la voluntad del chico era en proporción de sus movimientos precisos y certeros, que con toda seguridad no fallarían porque sabía dónde golpear y dónde no, sabía dónde causar más daño y dónde no, sabía cuándo atacar y cuándo no, estaba a su merced y las habilidades del pálido hombre no encontraban respuesta a esto, porque en todo este tiempo no halló modo de lanzar sus ataques, no hallaba el hueco por el cual infiltrarse y remontar humillante posición de ser el saco de boxeo de Goku. Así fue hasta que el lugar ya hacía devastado en diferentes zonas, y en una de esas estaciones se hallaba Goku, mirando como su deplorable rival se arrastraba por el suelo lejos de él. Qué patético te ves, sabiendo la gran diferencia viniste y causaste una masacre solo para esto, qué asqueroso eres. Goku musitó secamente, su apariencia desencajada por la sangre de su rival que ahora se cernía sobre el subáculo que goteaba a cada segundo. Urashiki detuvo sus movimientos, con lo que le quedaba lograría ponerse de rodillas, bueno, más o menos, la articulación que sostenía su rodilla ya no funcionaba como se debía, ahora solo quedaban unas inservibles piernas, que le dejaban un prolongado ardor al Otsutsuki que ante todo pronóstico, sonrió, débilmente, pero lo hizo. Ese gesto logró que Goku se extrañara, no entendiendo las expresiones de su derrotado rival, al cual no dejó oportunidad alguna. ¿Por qué el enojo? ¿Acaso no sabes cuántas personas mueren día a día? No te vengas a hacerte pasar por el salvador del mundo.
dijo con dificultad, tosiendo un poco de sangre antes de continuar, no teniendo a simple vista miedo por todo lo que acababa de vivir. Solamente este es una pequeña muestra de lo que te puedes encontrar. Dime, si te crees un héroe, ¿por qué no vas a ayudar a todas esas personas que sufren día a día? Seguía cuestionando, pero lo único que recibía como respuesta era el silencio de Goku, que sin inmutarse, seguía observando a su contrario con la misma expresión muerta. Ya sea por los daños recibidos a su cerebro que lo hacían delirar o ya sea porque tenía algo en mente, Urashiki seguiría hablando, sin darle importancia al hecho de que podía despertar más resentimiento en ese chico. Son Goku, comenzó a decir nuevamente, pero no pudo terminar porque un rayo de luz atravesó su cuerpo, una estela dorada letal que no amenazaba su vida, pero sintiendo como un ardor entraba por sus entrañas y fundía su interior. El causante era Goku, que tenía extendido su índice y del cual una nueva luz nació y lanzada hacia uno de los ojos del proveniente del espacio, que evocó otro gemido de dolor, llevando su único brazo impune a ese lugar instintivamente y la hemorragia consiguiente se derramó entre sus dedos. Nunca me he considerado un héroe y nunca lo seré, pero de algo estoy completamente seguro, a basuras como tú se les debe arrancar cada parte de su cuerpo, despedazarlos hasta que ya no quede nada y así, saldar todas las muertes que cometan, ese es el precio a pagar. Sin ningún tipo de lástima o pena sobre su rival, el Saiyan siguió lanzando más de esa solidificada energía que atravesaba la piel de Urashiki, que solo aullaba, sus lamentos se transmitían como un eco por todo ese mundo árido y desolado, los destellos de esas agujas destellaban en la cara de su anfitrión, un rostro de alguien que ya poco o nada le importa y solo parecía deleitarse de su obra macabra, parecía estar poseído, como si un demonio interno saliera y reclamara su cuerpo, esa era la impresión que daba y no podía ser algo descabellado, porque mientras esos proyectiles de luz azotaban a Urashiki, una sombra se posó sobre la cabeza del Saiyan, percibiéndose como unos ojos rojizos se revelaban en esa espesa oscuridad, pero eso solo fue por un instante, que si alguien lo hubiese visto creería que fue una simple ilusión óptica, así lo creyó Enra, que era el único espectador de la escena.